¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Esa sensación profunda en el alma de que este mundo, con sus luchas diarias y su ruido incesante, no puede ser todo lo que existe. Rezas, buscas respuestas, pero a veces parece que tus palabras se pierden en el vacío, que Dios está en silencio. Te aferras a la fe, pero la duda, como una sombra fría, se desliza en los rincones de tu corazón. Si esto te suena, si sientes un anhelo espiritual que nada parece saciar, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple historia. Es un legado prohibido, un secreto susurrado a través de los milenios sobre un hombre que no solo habló con Dios, sino que caminó con Él. Y al hacerlo, desveló los secretos del universo y el verdadero potencial del alma humana. Este no es un video sobre religión, es sobre una conexión directa y transformadora. Lo que voy a compartir contigo tiene el poder de reavivar la llama de tu esperanza y cambiar para siempre tu forma de ver la Biblia y tu propia vida. Por cierto, una cantidad increíble de personas que encuentran luz en nuestros videos no están suscritas al canal. Si no quieres perderte ni una sola revelación como esta, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. No te arriesgues a que el algoritmo te oculte el próximo mensaje que podría ser exactamente el que tu espíritu necesita oír. Ahora, prepárate, porque vamos a desenterrar una verdad que ha sido silenciada durante demasiado tiempo. Imagina por un momento un mundo joven, rudo, casi recién salido de las manos de su creador. Un mundo donde la vida era una batalla constante contra los elementos, una lucha diaria por la supervivencia. La tierra era dura, el sol implacable, y la única oración que parecía tener respuesta era la del sudor cayendo sobre el polvo. En este escenario vivía un hombre llamado Sarak, el anciano de la tribu, un líder forjado en la certeza de lo tangible. Para él, la fe era algo que se podía medir en granos almacenados, en animales cazados, en muros de adobe que protegían del viento. Su Dios era un Dios práctico, un Dios de la tierra, que respondía al esfuerzo y al sacrificio físico. Sarak representaba la mentalidad de su pueblo, una mentalidad anclada al suelo, con los ojos fijos en el arado y la lanza. Creía firmemente que el cielo era simplemente el techo del mundo, un vasto vacío del que caía la lluvia o el sol abrasador. Cualquier desvío de esta visión pragmática era considerado no solo una pérdida de tiempo, sino una peligrosa invitación a la locura o a los malos espíritus. Era un mundo que exigía conformidad, donde cada par de manos era crucial para el bienestar del clan, y soñar despierta era un lujo que nadie podía permitirse. La espiritualidad, si es que existía, estaba atada a rituales de cosecha y caza, a súplicas por la lluvia y a temores supersticiosos. La idea de una relación personal e íntima con el Creador era tan extraña como la idea de volar. En este contexto, cualquier individuo que se atreviera a mirar más allá del horizonte inmediato era una anomalía, una pieza que no encajaba en el engranaje de la supervivencia. Y en medio de este mundo de certezas terrenales se encontraba Enoc. Él era una figura silenciosa, un hombre cuya presencia irradiaba una calma que paradójicamente inquietaba a los demás. Mientras todos se afanaban en las tareas diarias, con la espalda encorvada y la mirada en el suelo, Enoc a menudo se quedaba quieto, con los ojos perdidos en la distancia, como si estuviera escuchando una melodía inaudible para el resto. No era pereza lo que lo movía, ni desinterés por su familia o su tribu. Era una profunda y abrumadora concentración en algo más. Para él, el mundo no era solo un lugar de trabajo y peligro, era un tapiz tejido con hilos invisibles de significado y propósito. Veía la palabra divina no en pergaminos que aún no existían, sino en la forma en que la luz del sol danzaba sobre las colinas al amanecer, en el patrón que dibujaban las estrellas en la noche, en el ritmo de las estaciones. Sentía un pulso, una resonancia que le hablaba de un orden superior, de una inteligencia vasta y amorosa detrás de todo lo creado. Esta percepción lo aislaba. Mientras los demás veían un rebaño de ovejas, Enoc veía la interconexión de la vida. Mientras veían una montaña, él veía un monumento a la paciencia de Dios. Esta forma de experimentar la realidad era su don y su carga, una fuente de asombro interior y de incomprensión exterior. Su fe no se basaba en la necesidad de pedir, sino en el impulso de escuchar, de sintonizar con esa frecuencia divina que vibraba bajo el ruido del mundo.
Era el comienzo de una jornada espiritual que lo llevaría mucho más allá de los confines de su aldea. Adira, su esposa, era el ancla de Enoc en este mundo. Una mujer pragmática, fuerte y profundamente enamorada de su marido, pero con los pies firmemente plantados en la realidad que conocía. Con ternura y una creciente preocupación, intentaba traerlo de vuelta a la tierra. Cuando lo encontraba con la mirada perdida, le tocaba el brazo suavemente y le preguntaba: ¿Estás aquí, mi amor? ¿O caminas por algún lugar que mis ojos no pueden ver? Su pregunta no era una acusación, sino un lamento lleno de amor. Temía que su viaje espiritual lo alejara de ella, de su hijo Matusalén, de la seguridad y la normalidad que tanto se esforzaba por mantener. Adira veía la fe de una manera diferente. Para ella, la fe se demostraba cuidando de los tuyos, trabajando la tierra que Dios proveyó, siendo un miembro respetado y útil de la comunidad. Le costaba entender cómo mirar al cielo podía ser más importante que asegurar el alimento para el día siguiente. Su lucha interna era desgarradora. Amaba al hombre y su espíritu único, pero temía las consecuencias de su singularidad en un mundo que no perdonaba a los que eran diferentes. Ella representaba esa parte de nosotros que anhela la seguridad de lo conocido, que ama a Dios pero teme aventurarse demasiado lejos de la orilla de la tradición y la lógica. Su amor era a la vez el mayor consuelo de Enoc y el más doloroso recordatorio de la brecha que se estaba abriendo entre él y el mundo. La respuesta de Enoc a la preocupación de Adira revela la profundidad de su percepción. Con una sonrisa suave le decía: ambos. Estaba observando cómo la luz danza sobre las colinas. Hay una orden en ella, un lenguaje, ¿no lo ves? Para él, no había una separación entre el mundo físico y el espiritual. Eran dos caras de la misma moneda. La luz no era solo una herramienta para medir el tiempo de siembra o cosecha, como la veía Adira. Para Enoc, la luz era un mensajero, un pincel con el que Dios pintaba el mundo cada día, revelando patrones y secretos a quien tuviera la paciencia de observar. Veía la matemática divina en el vuelo de un pájaro, la poesía del Creador en el ciclo del agua. Intentaba compartir esta visión, pero sus palabras a menudo caían en oídos que no estaban sintonizados para comprender. Era como intentar describir el color a un ciego. Su lenguaje era el de la metáfora, el del asombro, mientras que el de su gente era el de la necesidad y la acción. Esta diferencia fundamental en la percepción era la raíz del conflicto. Enoc no rechazaba el mundo material, al contrario, lo veía con una reverencia que nadie más poseía, porque en cada roca, en cada hoja, veía la firma de Dios. Su fe no era una huida de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, una búsqueda del significado oculto bajo la superficie de las cosas. Quería que los demás vieran no solo el qué, sino el por qué, la música celestial detrás de la danza de la creación. Desde la distancia, Sarac observaba a Enoc con una mezcla de desdén y desconfianza. Para el anciano, Enoc era una ecuación que no cuadraba, una anomalía en su mundo ordenado de trabajo duro y resultados tangibles. Murmuraba a los otros ancianos: «Mira al cielo vacío mientras el trabajo debe hacerse en la tierra. La ociosidad atrae a los malos espíritus». En la mente de Sarac, la supervivencia dependía de la unidad, de que todos remaran en la misma dirección. La individualidad de Enoc, su aparente desapego de las preocupaciones mundanas, era una amenaza para esa unidad. Lo veía como una grieta en el muro de la comunidad, una debilidad que podría ser explotada por el hambre, la sequía o los enemigos. El Dios de Sarac era un Dios que recompensaba el esfuerzo colectivo, no la contemplación solitaria. No podía comprender que la búsqueda de Enoc pudiera ser una forma de trabajo, quizás la más importante de todas. Para él, la fe sin obras visibles era una fe muerta, y las obras de Enoc no eran visibles para sus ojos. Esta desaprobación no nacía de la maldad, sino del miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo a que las viejas costumbres que los habían mantenido a salvo durante generaciones fueran desafiadas por las visiones de un solo hombre. Sarac representaba la resistencia de la tradición frente a la revelación, la voz de la prudencia que a veces intenta silenciar la voz de la profecía.
Este conflicto inicial establece el escenario para una de las preguntas más profundas de la vida espiritual: ¿cómo equilibramos nuestra existencia en el mundo material con el llamado de nuestra alma? Todos vivimos en este dualismo. Tenemos facturas que pagar, familias que cuidar, responsabilidades que cumplir. Somos, en cierto modo, como la gente de la aldea de Enoc, con nuestros ojos necesariamente puestos en las tareas del día a día. Pero dentro de cada uno de nosotros hay también un Enoc, una parte de nuestro ser que anhela mirar al horizonte, que siente que debe haber algo más que esta rutina incesante. Sentimos ese susurro en los momentos de silencio, esa nostalgia de un hogar que no podemos nombrar. La historia de Enoc no es solo la de un hombre antiguo, es nuestra propia historia. Es la lucha entre la voz de Sarac en nuestra cabeza, que nos dice que seamos prácticos y realistas, y la voz del espíritu, que nos invita a caminar, a explorar, a buscar una conexión más profunda. La tensión entre Adira y Enoc es el reflejo del conflicto entre nuestro amor por la seguridad y nuestro anhelo de trascendencia. ¿Cómo podemos honrar nuestras responsabilidades terrenas sin ahogar la música que solo nuestra alma puede oír? La Biblia está llena de personajes que enfrentaron esta misma disyuntiva, desde Abraham, llamado a dejar su tierra, hasta los discípulos de Jesús, pescadores y recaudadores que lo dejaron todo para seguirlo. La fe de Enoc era de una naturaleza radicalmente diferente a la de su entorno. La fe de su tribu era transaccional. Hacemos sacrificios, trabajamos duro y esperamos que Dios o los espíritus nos den raya y buenas cosechas. Era una fe basada en el miedo a la escasez y en la esperanza de una recompensa material. La fe de Enoc, sin embargo, era relacional. No buscaba algo de Dios, buscaba a Dios mismo. Su recompensa no era una cosecha abundante, sino la propia comunión con el Creador. Esta es una distinción crucial que a menudo pasamos por alto en nuestra propia vida de fe. ¿Oramos principalmente para pedir cosas, para solucionar problemas, para obtener bendiciones? ¿O oramos para conocer al dador de las bendiciones, para alinear nuestro corazón con el suyo, para simplemente estar en su presencia? La fe de Enoc era una fe de ser, no de tener. Él entendió instintivamente lo que Jesús enseñaría siglos después: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Enoc no ignoraba las necesidades de la vida, pero había descubierto que al conectar con la fuente de toda vida, todo lo demás encontraba su lugar y su perspectiva correcta. Este tipo de fe requiere una inmensa confianza y una voluntad de soltar el control, algo que a Sarac y a su pueblo les resultaba aterrador. Es la fe que no se apoya en lo que se ve, sino en lo que se siente en lo más profundo del ser. El aislamiento de Enoc es una parte fundamental de su viaje. A menudo, cuando uno comienza a despertar espiritualmente, experimenta un periodo de soledad. De repente, las conversaciones que antes parecían importantes se vuelven triviales. Las ambiciones que mueven al mundo pierden su brillo. Empiezas a ver las cosas de una manera que tus amigos y familiares no comprenden. Pueden pensar que te has vuelto extraño, que has perdido el juicio o que te estás tomando las cosas demasiado en serio. Este aislamiento es una prueba de fuego para la fe. Es el desierto por el que muchos buscadores espirituales deben pasar. En ese silencio, despojado de la aprobación externa, es donde la conexión con Dios se vuelve más fuerte y más pura. Ya no buscas a Dios para impresionar a otros o para encajar en un grupo, sino por un anhelo genuino de tu alma. Enoc caminaba solo físicamente, pero también espiritualmente, rodeado de gente que no podía ver lo que él veía. Sin embargo, en su soledad, encontró la compañía más profunda de todas. Aprendió a distinguir la voz de Dios del ruido de las opiniones humanas. Este proceso de purificación es esencial. Nos enseña a apoyarnos únicamente en la palabra divina, a encontrar nuestra valía no en la aceptación del mundo, sino en el amor incondicional del Creador. Es un camino difícil, pero es el único que conduce a la auténtica libertad espiritual. La historia de Enoc nos enseña que la revelación divina a menudo llega de formas inesperadas y a través de canales no oficiales. Sarac y los ancianos representaban la estructura religiosa y social establecida. Ellos eran los guardianes de la tradición, los que decidían cómo y cuándo se debía adorar.
Pero Dios eligió hablar no a través del comité de ancianos, sino a través de un hombre solitario que simplemente prestaba atención. Esto es un patrón que vemos repetidamente en la Biblia. Dios llamó a un pastorcillo, David, para ser rey. Habló a través de profetas renegados como Elías y Jeremías, que desafiaron a los reyes y sacerdotes de su tiempo. Y por supuesto, el mayor ejemplo es Jesús, un carpintero de un pueblo insignificante que revolucionó la comprensión de Dios para gran disgusto de las autoridades religiosas de la época. Esto nos da una inmensa esperanza. Significa que no necesitas un título, una posición o el permiso de nadie para tener una relación profunda y personal con Dios. Él puede hablarte en la quietud de tu habitación, en un paseo por la naturaleza, a través de las palabras de un niño. El único requisito es un corazón abierto y dispuesto a escuchar. La experiencia de Enoc nos anima a valorar nuestras propias intuiciones espirituales, a no descartar esas mociones del alma solo porque no encajan en el molde de lo que otros consideran religioso o correcto. Dios es soberano y su espíritu sopla donde quiere. El primer acto de la vida de Enoc, este periodo de despertar y creciente aislamiento, es una invitación para que examinemos nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Estamos tan consumidos por las demandas del mundo material que hemos olvidado mirar hacia arriba? ¿Hemos confundido la religión, con sus reglas y rituales, con la verdadera relación con Dios, que es viva, dinámica y personal? La historia nos desafía a ser valientes, a atrevernos a ser diferentes, a seguir ese anhelo interior incluso si nadie más lo entiende. Nos recuerda que el camino espiritual es en esencia un camino personal. Otros pueden caminar con nosotros un trecho, como Matusalén intentó hacer con su padre. Pero en última instancia, cada uno de nosotros debe encontrar su propio ritmo en la caminata con Dios. La tensión entre Enoc y su mundo no es una condena del mundo material, sino una llamada a ponerlo en su perspectiva correcta. La tierra es importante, nuestras familias son importantes, nuestro trabajo es importante. Pero todo ello encuentra su verdadero significado solo cuando está anclado en una realidad más grande, en la conciencia de que somos parte de un plan divino. Enoc estaba apenas comenzando a escuchar esa melodía, una melodía que lo llevaría a lugares que su gente ni siquiera podía imaginar. Y ese mismo llamado, ese susurro celestial, resuena también para nosotros hoy, invitándonos a dar el primer paso en nuestra propia caminata trascendental. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de colores imposibles, Enoc se sentó solo en una colina rocosa, un lugar que se había convertido en su santuario. No estaba allí para escapar del mundo, sino para sumergirse más profundamente en su verdadera naturaleza. Cerró los ojos y, en la quietud, el sonido del viento comenzó a transformarse. Dejó de ser un simple movimiento de aire para convertirse en un susurro armónico, una melodía sin notas que hablaba directamente a su espíritu. No eran palabras humanas, sino una oleada de comprensión pura, un sentimiento de pertenencia tan vasto como el universo mismo. En su voz interior, Enoc reflexionaba. Al principio no había palabras, había un sentimiento, una resonancia. El mundo gritaba sobre el miedo, la pérdida y el fin, pero en silencio escuché un susurro diferente, una promesa de más. Era la voz del anhelo de su alma encontrando su eco en el corazón de la creación. Esta experiencia nos enseña que la comunicación con Dios a menudo trasciende el lenguaje. Es un encuentro del corazón, una sintonía del espíritu. A veces, las oraciones más profundas no tienen palabras, son un estado de ser, una apertura total a la presencia divina. Enoc nos muestra el poder del silencio, de aquietar el ruido exterior e interior para poder percibir la sutil palabra divina que siempre está presente esperando ser escuchada. En ese estado de profunda meditación, su mente se abrió a una visión. No eran imágenes claras y definidas como las que vemos con los ojos, sino patrones de luz danzante, geometrías sagradas que se formaban y disolvían en la pantalla de su conciencia. Vio el ciclo de la luna no como una roca en el cielo, sino como el compás que marcaba el ritmo de una gran danza cósmica.
vio la interconexión de todas las cosas. La lluvia que alimentaba la planta que alimentaba al animal, el animal que alimentaba al hombre y el espíritu del hombre que anhelaba volver a su fuente. Era una visión de perfecta armonía, un sistema impecablemente diseñado donde cada elemento, desde el más pequeño insecto hasta la galaxia más lejana, tenía un propósito y un lugar. Fue un milagro de percepción, una revelación de que el universo no es un caos de accidentes, sino un pensamiento ordenado de Dios. Esta visión le dio a Enoc una paz inmensa. Si todo en la creación estaba tan perfectamente cuidado y guiado, ¿cómo podría su propia vida ser una excepción? Comprendió que su existencia y la de cada ser humano era parte integral de este diseño magnífico. Esta es una verdad que nuestra fe a menudo lucha por asimilar. Nos preocupamos, nos angustiamos, intentamos controlar cada aspecto de nuestras vidas, olvidando que somos parte de una sinfonía mucho más grande, dirigida por un maestro director que sabe exactamente lo que hace. Y entonces, en medio de esa sinfonía de luz y patrones, una frase se formó en su conciencia, tan clara y resonante como una campana de cristal en una mañana silenciosa. No fue una voz que retumbó desde los cielos, sino una que brotó desde el centro mismo de su ser, una voz andrógina, eterna, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La voz divina susurró una invitación simple pero de una profundidad insondable. Camina conmigo. Esas dos palabras lo cambiaron todo. No era una orden, sino una invitación. No era un mandato para hacer algo, sino para ser alguien en relación con el divino. Camina conmigo. No camina para mí o camina delante de mí, sino conmigo, como un amigo camina con otro amigo, compartiendo el viaje, la conversación, el silencio. Esta es la esencia de la relación que Dios desea tener con la humanidad, no una relación de amo y esclavo, ni de juez y acusado, sino una de compañerismo íntimo. Es la misma invitación que se le hizo a Adán en el jardín, la que se le extendió a Abraham, la que Jesús ofreció a sus discípulos. Es el anhelo del corazón de Dios por caminar junto a sus hijos. Cuando Enoc abrió los ojos, había lágrimas en ellos, pero no eran lágrimas de tristeza o de miedo, eran lágrimas de reconocimiento, de un gozo tan profundo que el cuerpo no podía contenerlo. Eran las lágrimas de un exiliado que finalmente encuentra el camino de regreso a casa. Imagina la emoción de haber sentido toda tu vida que no encajabas del todo, que te faltaba algo fundamental, y de repente descubrir no solo lo que te faltaba, sino que eso también te estaba buscando a ti. Fue la confirmación de todo lo que su alma había intuido. No estaba loco, no estaba persiguiendo sombras, estaba respondiendo a un llamado real, a la más real de todas las realidades. Ese momento de conexión validó toda su existencia y le dio un propósito que trascendía la simple supervivencia. A partir de ese instante, Enoc ya no era simplemente un hombre que vivía en la tierra, era un ser consciente de su ciudadanía celestial, un embajador de dos mundos. Esta experiencia es el milagro que se ofrece a cada alma. Es el momento en que la fe deja de ser una creencia intelectual y se convierte en una experiencia vivida, una certeza inquebrantable que ninguna duda o dificultad puede arrebatar. Esa misma noche, mientras Adira y el joven Matusalén dormían, Enoc se levantó en silencio. La luz de la luna se filtraba en su humilde cabaña, pintando el mundo en tonos de plata y misterio. Salió al exterior y miró hacia el cielo. Las estrellas, en ese mundo sin contaminación lumínica, eran diamantes esparcidos sobre un terciopelo infinito, increíblemente brillantes y cercanas. Y entonces comenzó a caminar. Pero esta caminata era diferente a todas las anteriores. Ya no era un paseo sin rumbo, una simple meditación en movimiento. Ahora caminaba con un propósito recién descubierto, con la conciencia de que no caminaba solo. Cada paso era una respuesta a la invitación divina. Caminar con Dios, pensaba. Qué concepto tan extraño para un pueblo que solo conocía el caminar para cazar, para huir, para buscar agua.
Su caminar no tenía un destino en la tierra. El propio caminar era el destino. Era un acto de comunión, una oración en movimiento, una forma de sincronizar los